Es momento de análisis político en BTV Noticias y se habrá para analizar en una jornada como la de hoy después del Consejo de Ministros de ayer, y para eso le doy la bienvenida a Óscar Botinelli, presidente de Factum. Vamos a hablar de las medidas del gobierno y las definiciones ideológicas. Óscar, ¿cómo estás? Bueno, no vamos a hablar de las medidas en no sí, de las medidas en sino sí, de la concepción política e ideológica que hay detrás de esto. Primero, cuando hablamos de político ideológico no creamos que es derecha-izquierda, porque nosotros vamos a hacer algunas comparaciones, sobre todo con Alemania. Alemania es un gobierno de centro-derecha, en una coalición que va de centro-izquierda a derecha pura, pero no es un gobierno que se pueda decir opuesto ideológicamente a lo que puede ser el gobierno uruguayo. Y después en lo económico vamos a señalar algo. Sí, lo que resulta claro con distintas señales es que hay un degradé entre Partido Nacional, los socios de la coalición Partido Colorado y Cabildo Abierto, que en lo sanitario y en lo económico manejan matices diferentes al del Partido Nacional, el presidente de la República, y el Frente Amplio. No, tampoco el corte es gobierno-oposición, oficialismo-oposición, ni derecha-izquierda, ni los partidos. Visto así, es claro que acá hay una concepción que es muy importante en que la apelación a la libertad que está en el discurso del presidente en el momento de prestar su compromiso de honor para asumir el 1 de marzo del año pasado, hizo mucho hincapié en el tema de la libertad. Y esto se traduce en una concepción que el Estado toma algunas medidas preventivas, tratando de interferir, hacer más en lo que le corresponde al Estado directamente en su estructura e interferir lo menos posible en el sector privado. Se puede discutir si fue poco, mucho, por qué un sector no, ese es otro tema. Pero lo que, por ejemplo, cuando se habló de los bancos, dice, bueno, los bancos estatales, vamos, y los privados, ese es tema de los privados. Vale decir, hay una definición muy clara que yo o el gobierno se mete lo menos posible en el campo privado. Y por otro lado, bueno, ¿qué le compete al gobierno? Bueno, acá es resolver las medidas preventivas. El Estado hace lo que está dentro de la estructura del Estado. Lo otro es responsabilidad de la propia gente y de los privados. Esa es un poco la concepción ideológica, coherente. Y el Estado lo que tiene es que el Sistema Nacional Integrado de Salud es ampliar la capacidad de respuesta frente a las afectaciones que provoca la pandemia, particularmente lo más grave, que es lo que tiene que ser asistido por CTI o pre-CTI, digamos, o CTI leve, que sería respiradores sin otro ¿Cuidados tipo de moderados o cuidados intensivos? Sí, no, creo que los dos están dentro de cuidados intensivos. Uno lo que requiere, todos precisan respiradores, pero hay, claro, hay pero ciertas diferencias. Uno basta con el respirador, creo, yo soy politólogo, y otro que requieren ya todo un instrumental más del CTI. Y esto claramente hay que entenderlo, es una definición que la base ideológica es fuerte, es coherente. Se pueden no ser coherentes todas las medidas, es una discusión que puede haber, pero es coherente y está fundamentado en el discurso de asunción del 1 de marzo, ¿vale? Es decir, no hay un giro, no hay una sorpresa. Ahora, ¿cuáles son las posturas en esa tensión entre privilegiar lo sanitario y lo económico bueno, hemos estado debatiendo sobre eso desde el comienzo de la pandemia? Bueno, claramente hay una tensión ahí que están tratando de administrar. ¿Cuáles serían las posturas entre uno y otro? Bueno, claramente el presidente de la República, el Partido Nacional, tiene el buscar algún tipo de equilibrio, pero que la economía no se dañe. El Frente Amplio, en esa tensión, claramente se manifiesta que lo sanitario es lo más importante, y lo económico en cuanto a lo social. Y digamos que ahí con degradé aparecen más o menos Partido Colorado y Cabildo Abierto. Digo más o menos porque no es claro cuál está más hacia un lado o hacia el otro. Sin duda, hacia el discurso del 2 de marzo, que hubo propuestas de los dos partidos socios, las propuestas de Cabildo fueron las más fuertes
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de lo que tiene que hacer el Estado, incluso hasta con la propuesta de una reforma al actual esquema tributario, sobre todo al IRPF y a las exenciones. Entonces, ahí lo que tenemos es esto. En general, y vamos a hablar de Europa, porque tiene mucha similitud con Uruguay en su cultura, en su forma de manejar la política, no es lo mismo Estados Unidos, no es lo mismo otros países de América Latina, y en Europa es claro que gobiernos de centro-izquierda, de centro-derecha, con la excepción de Suecia, que ahora giró, los demás habían hecho una apuesta muy fuerte a que lo sanitario está por encima de lo económico. Es decir, este equilibrio en esa comparación, digamos, Uruguay se destaca en una línea diferente. No estoy comparando ni con líneas negacionistas tipo la que llevó adelante Brasil o el gobierno de Trump en Estados Unidos, ni con otras discusiones políticas que puede haber tipo Argentina, etcétera, ¿no? Bien, ahora, claro, en ese sentido hay diferentes modelos en cuanto a lo sanitario que se han aplicado en el mundo y como tú bien decías, que no necesariamente tienen que ver con derecha e izquierda. Hay diferentes modelos sanitarios, podríamos resumirlos de alguna manera. Bueno, claro, el modelo sanitario uruguayo está en una punta, es un modelo, digamos, paradigmático, que es el Estado brindar lo que le corresponde más del punto de vista de emergencia, de asistencia, de situaciones críticas, de sí tomar algunas medidas, pero esencialmente ir a aconsejar a que el mundo privado del punto de vista económico y los ciudadanos por su lado, con su libertad, sean responsables de hacer lo que haya que hacer. En realidad lo domina, eso fue lo de Suecia. Lo que pasa es que Suecia además estaba fundamentado en una concepción sanitaria de que se iba a lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño, es decir, que se contamine la mayor cantidad de gente posible, eso inmuniza. Bueno, fracasó. Que eso fracasó. Fracasó y hubo una polémica muy dura entre dos países muy similares como Suecia y Noruega, que fueron por caminos opuestos. Y la ministra de Salud de Noruega dijo en su momento, el tiempo demostrará cuál de los dos tiene razón. Bueno, quedó claro que no iba por el lado de Suecia. El modelo que domina hoy en gran parte del mundo, lo vemos en Estados Unidos hoy, lo vemos en Europa, lo vimos en Australia, Nueva Zelanda, para hablar de algunos países con los que nos podemos comparar, es lo sanitario está por encima de lo económico. En ese sentido, el gobierno uruguayo, entendido como presidencia de la República y partido del presidente, es el que tiene una visión un poco diferente, que no es dejemos atrás lo sanitario, sino que darle a lo económico un equilibrio con lo sanitario y no desequilibrar contra lo económico a favor de lo sanitario. Y en ese sentido, Oscar, si me permitís, tal vez este modelo fue relativamente exitoso, se puede pensar, el año pasado, en la medida en que, bueno, no estaba de repente descontrolada la situación de casos, o sea, la exhortación a la población, en todo caso, podía pensarse que tuvo algún efecto o no, habrá que ver cuáles son los motivos que llevaron a la gente a, bueno, mantener ciertos cuidados. El tema es cuánto esta exhortación ahora es efectiva cuando la situación sanitaria está descontrolada, ¿no? Aclaremos, cuando se habla de lo económico hoy, en casi todo el mundo, no es la postura del equipo económico uruguayo. No se está hablando, como era lo habitual hasta hace un año y medio, déficit fiscal, grado inversor, cuentas públicas, sino cómo impactan en la gente individualmente y en las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, ¿no? Desde ese punto de vista, el año pasado fue muy fuerte el impacto sobre mucha gente, o el que tiene sueldo porque perdió el trabajo, porque está en seguro paro, pero mucho más grave el que trabaja por su cuenta, y ni hablar el que tiene pequeños o medianos comercios, productores rurales, talleres, servicios a domicilio, que la situación ha sido muy, muy fuertemente negativa. Hay cifras de 70% de afectación, de hogares, de empresas, etc. Acá lo que es, yo decía, comparar con Alemania y con Italia. ¿Por qué? Pensemos 10 años atrás. 2008-2011 fue la gran crisis de Europa. 2008 de todo el mundo desarrollado, 2011 solo de Europa.
Al frente de Europa como país guía Angela Merkel, la jefa de gobierno de Alemania. Presidente del Banco Central en todo ese periodo, Mario Draghi, que es el nuevo jefe de gobierno de Italia. ¿Cuál fue la política? El ajuste más fuerte posible, hay que equilibrar las cuentas, hay que reducir los sueldos, reducir las jubilaciones, no importa si se provoca desempleo, la salida va a estar al final del túnel. Con lo cual fue una situación muy difícil para Grecia, pero también para Italia, España, Portugal e Irlanda. Hoy están Angela Merkel al frente de Alemania y Mario Draghi al frente de Italia, los dos impulsores del ajuste, y las frases han sido lo de Draghi: la deuda no externa, la deuda soberana, no hay que preocuparse de ella porque hay que preocuparse de la sanidad. Y Angela Merkel es: no nos preocupemos de los cuidados económicos, sino de esto. Y el ministro de Finanzas de Alemania dijo una frase social cristiano, de derecha, liberal económicamente, una frase muy cruda: hay que derramar dinero, y no porque tengamos la expresión que dicen un corazón sangrante, sino porque solo derramando dinero, que la gente tenga dinero en el bolsillo, la economía funciona. Si no se tira dinero, y se está volcando dinero, que lo que vuelca a Europa equivale a si Uruguay volcara $12.000 por habitante, y Estados Unidos más todavía. Es una cifra muy difícil de pronunciar porque es 1 millón, casi 2 millones de millones, 2 billones en la terminología uruguaya. Entonces, lo que vemos acá es que hay dos concepciones de lo económico. La concepción del equipo económico uruguayo, del presidente de la República, una concepción que claramente hay matices de Partido Colorado y clara discrepancia de Cabildo Abierto, por supuesto también de la oposición del Frente Amplio, es que lo importante acá es la deuda del país y el grado inversor, el investment grade, mientras que la concepción que se ve en el resto del mundo, estamos hablando del mundo comparable, que está fuera propiamente del Partido Nacional, es que hay que tener una postura diferente. Entonces, acá tenemos matices ideológicos que no es oficialismo-oposición, sino una gradación. No es lo mismo, por supuesto, la posición ni del Partido Colorado ni de Cabildo con la del Frente Amplio. En algún caso el de Cabildo es más duro, porque propone cambiar la reforma tributaria que hizo el Frente Amplio, gravando más a los capitales y menos al trabajo. Es decir, es muy fuerte el planteo. Pero estamos sí ante una discusión donde lo que es claro que el presidente de la República y su partido son muy coherentes en lo que han sostenido desde el 1 de marzo, pueden no serlo en alguna medida concreta, bueno, eso es aplicable a todos, pero que lleva una línea, digamos, muy diferente a la que se está viendo en otras partes del mundo comparable con Uruguay. Óscar, gracias por esta semana. No, por favor, hasta la semana que viene. Nosotros vamos a hacer una tanda y ya seguimos con más GTV Noticias.